Ahora. Ok, buenas tardes. Nos encontramos en las instalaciones de PDVSA La Estancia en la ciudad de Caracas, donde vamos a tocar el día de hoy por parte de la licenciada especialista en gerencia de recursos humanos, Yusley Blanco, la cual nos va a hablar un poco acerca de la cultura y clima organizacional. Esto es una asignación de la Cátedra Comportamiento Organizacional de la Maestría en Gerencia de Talento Humano de la Universidad Simón Rodríguez. ¿Qué tal, Julie? ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿De qué universidad egresaste? Me dices que tienes licenciatura y tienes un posgrado. Sí, correcto. No, mi nombre es Lady Blanco, soy egresada de la Central, soy trabajadora social. Hice una especialización en gerencia de recursos humanos en la Universidad Simón Rodríguez hasta hace poco. Actualmente estoy haciendo una maestría en talento humano, perdón. Ok, ya para entrar un poco en el desarrollo del tema, Yusley, quiero que me comentes un poco acerca de cómo o de qué se trata la cultura y el clima organizacional. Ok. Bueno, cuando hablamos de clima y cultura organizacional, uno asemeja, pero uno dice, tiene algo que ver una cosa con otra. Pues es así, cuando tú hablas de cultura, se habla principalmente de hábitos, tradiciones, creencias que van dentro de cada uno de los individuos que hacen vida en la institución como tal. Ahí se ve también reflejado las conductas, el ambiente donde se desarrolla, perdón, donde se desenvuelve el trabajador dentro de la institución. Cuando hablas de clima organizacional son elementos que predominan, pues, son características como el ambiente, la parte social, el comportamiento organizacional que de una manera u otra se desempeña o va enfocado sobre la conducta del trabajador. Cuando vinculas estos temas que de una manera u otra uno hace vida dentro del otro, tú dices el por qué o para qué. Es un tema que de una manera u otra es un elemento predominante en la cátedra de comportamiento organizacional. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas de comportamiento, hablas de conducta, hablas de hábito, hablas de una creencia de una manera u otra, como por ejemplo tú las instituciones tanto públicas como privadas. Un ejemplo de ellos es las tradiciones que tenemos cada uno de nosotros a nivel de religioso. Tú puedes ver que en unas instituciones públicas o privadas hay personas que tienen una creencia cristiana, otra católica, otra apostólica. También tiene que ver la identificación que tenemos nosotros como ciudadanos, ya sea el extranjero, el venezolano, y que de una manera u otra se vincula dentro de unas funciones específicas. Cuando hablamos también tipo de comportamiento organizacional, que de una manera u otra se enfoca sobre lo que es clima organizacional, es la conducta, es cómo las funciones o las acciones de las personas hacen vida dentro de la institución. ¿Otra pregunta que quieran hacer? O que... Sí, claro, muy interesante el tema que nos ha explicado la especialista Yusley Blanco, ya que ella, como comentaba, ella hace referencia a que dentro de la cultura organizacional y dentro del clima, ella comentaba que tiene que ver esa influencia cultural propiamente dicha que tiene cada uno de los colaboradores dentro de la organización. Ella comentabas algo que me llama la atención, que es que existen diferencias de culturas extranjeras. Quiero que profundices un poquito más en ese tema porque me parece que es bastante interesante tanto para nosotros como para nuestros televidentes que van a estar viendo este programa que es en vivo. Ok, cuando hablo principalmente de las culturas o las creencias de las personas, se habla principalmente, por ejemplo, en algunas instituciones tanto públicas como privadas, hay funcionarios o personas que hacen vida dentro de la organización. Cuando hablamos de los ciudadanos, por ejemplo, el ciudadano hoy en día está acostumbrado, llegas a tal hora, cumples tu horario específico, no das más allá, mientras que hay otras personas que vienen de otros países, que han pasado diferentes tipos de necesidades, donde predomina todo el pararse temprano, el trabajar después de la hora, donde simplemente su esfuerzo es trabajar. Un ejemplo de ello, como por ejemplo los chinos aquí en Venezuela. Nosotros los venezolanos estamos acostumbrados a que un viernes te vas temprano. O sea, prácticamente dicen, eres cuatrero, llegas a las 8 de la mañana y te vas a las 4. No, mientras que, por ejemplo, los extranjeros están acostumbrados a trabajar. ¿Por qué? Porque de una manera u otra ellos se mantienen vulgarmente con el esfuerzo que hacen diariamente. O sea, de lunes a viernes, de lunes a sábado. Cuando te hablamos principalmente
de cultura, son las creencias, es la identificación que tiene cada uno de los ciudadanos que hacen vida dentro de las organizaciones. ¿Alguna otra pregunta, compañero, que quiera hacer? Sí, ya para ir concluyendo con esta entrevista que ha sido bastante satisfactoria, ¿no? Por el clima, hemos llegado a que haya ese espíritu, ¿no? de afinidad, pues, porque esta cátedra es bastante apasionante, ya que tienes tiempo desempeñando el área, me comentabas que desempeñabas el área de bienestar social en tu organismo. Sí, sí. ¿Cómo vinculas tú, Yusley, el desempeñar esta área que es bastante ardua y que tiene también ese grado de sentimientos, porque las personas de bienestar tengo entendido que llevan esa parte humana dentro de la organización, esa ayuda, ese bienestar a los empleados, a los colaboradores? ¿Cómo vinculas tú cultura, lo que me vienes conversando, cultura, clima, con el área propiamente dicha de bienestar social? Okay. Bueno, como le nombré anteriormente, aparte de ser trabajadora social, que es un elemento esencial en el área de bienestar, donde su misma palabra dice, le das los beneficios o el bienestar, no simplemente hablando con un funcionario o con una persona, sino el saber escucharlo, tratarlo, hablar, deshogarse y tú tener la atención necesaria para poder hacer las cosas. Cuando hablamos de comportamiento, ¿por qué relaciono el área donde yo estoy con el área de bienestar? Es importante destacar que en toda la cátedra de lo que estamos haciendo en la maestría, tú tienes que vincular la teoría con la práctica. ¿Qué tratamos de decir con esto? Donde simplemente tus funciones como trabajador tenga que ver con el área donde tú te desenvuelves. Por lo menos actualmente ahorita nos encontramos en una de las instalaciones PDVSA La Estancia, donde tú te quieres desarrollar cómo son tus funciones, ese análisis que debes hacer con relación a lo que estás estudiando, en este caso de clima organizacional y comportamiento organizacional. ¿Cómo lo vinculo? Lo vinculo donde simplemente todas esas teorías que se está construyendo en el desarrollo de la cátedra, lo vincules en el área. Para ir más que todo a lo que funciona, cuáles son mis funciones que realizo. En el área donde estoy, que es bienestar social, no es simplemente atender a los funcionarios o atención al público, donde le tienes que dar una atención adecuada, sino vincular o tener en cuenta cómo vas a tratar o cómo le vas a facilitar las herramientas necesarias. ¿Por qué vinculo esto? Porque actualmente, mi función es administrativa en la parte de recursos humanos y aparte de eso, atiendo al personal. ¿Cuáles son sus funciones? Escuchar a la ciudadanía, escuchar el cómo te desenvuelves, el qué vas a hacer, el cómo lo vas a hacer, cuáles son las herramientas que le vas a facilitar y otra serie de elementos. Para cerrar, quiero aportar que la cátedra de comportamiento organizacional te hace analizar todas tus acciones a nivel laboral, cómo de una manera u otra lo vinculas con la teoría y la práctica. Cuando hablamos de clima organizacional y comportamiento organizacional, se enfoca más que todo sobre actitudes, hábitos, creencias, acciones, entre otras series de cosas. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias, especialista licenciada Yusley Blanco. Ha sido muy fructífero este conocimiento para refrescar e invitamos, ¿no?, desde las instalaciones de PDVSA La Estancia a todas aquellas personas, aquellos licenciados y jóvenes que quieren seguir desarrollándose, perfeccionándose y profesionalizándose, propiamente dicho, para que participen en los procesos de preinscripción, inscripción en la maestría en gerencia de talento humano. Muchísimas gracias.